Bienvenidos a nuestro canal Difícil de Leer. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los más grandes libros para la literatura hispanoamericana, de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. En esta ocasión hablaremos sobre la vida y el contexto del autor, así como el marco histórico y el argumento y análisis de la obra. También tocaremos los personajes, datos curiosos y otros datos relevantes para la novela, así como para el entendimiento y mejor aprovechamiento de esta. Es la obra más grande de García Márquez, publicada en mayo de 1967 en Buenos Aires, Argentina, por la editorial Sudamericana. El siglo XX fue inaugurado en Colombia con una de sus más sangrientas guerras civiles, la Guerra de los Mil Días, que comienza en 1898 y termina en 1902. Significó una nueva derrota para el Partido Liberal. Los liberales se enfrentaron al gobierno conservador de Manuel Antonio San Clemente, a quien acusaban de autoritario, excluyente y poco conciliador. En general, fue también una reacción a la inconformidad liberal por la Constitución de 1886. Sin embargo, el gobierno recibió duros golpes. A partir de esto, se dividen los conservadores entre históricos y nacionales. Finalmente, el 21 de noviembre de 1902, se firmó el Tratado Definitivo de Paz en el barco estadounidense USS Wisconsin. Gabriel García Márquez nace en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, abandonó esta profesión por dedicarse al periodismo y la literatura. García Márquez llega en el año de 1961 a la Ciudad de México, mismo año que escribe El coronel no tiene quien escriba. En 1972 gana el premio Rómulo Gallegos. 10 años después, en el 82, el Premio Nobel de Literatura. Sus últimos años tuvo cáncer linfático. En el año 2014 fallece. Dos hechos fundamentales fueron el pilar para la creación de esta novela. El primero fueron las incontables guerras del siglo XIX y el segundo, la matanza de las bananeras, este último narrados desde una versión mítica. Mientras yo leía la novela me preguntaba, ¿de dónde salen tantos personajes y cómo es que García Márquez podía saber quién era quién? Yo me perdía porque, pues, con tanto personaje, con tantos nombres, con tantos aurelianos y así y asá, no estaba segura de quién era quién. Les voy a mostrar en el libro el árbol. Toda esta es la familia Buendía. Por aquí ven al Colita de Puerco. Así que vamos a comenzar con el argumento sobre la historia y comienza así. Todo comienza con el matrimonio de dos primos, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Es tan importante tomar en cuenta la relación incestuosa, porque al principio no querían casarse, porque corrían el riesgo de que sus hijos nacieran con cola de puerco. Esta es una superstición de origen familiar. Supo seducir a su prima. La situación se agrava cuando ella no le permite ningún contacto íntimo después de casarse, debido a las predicciones de su madre. Pasan los días y la gente comienza a hablar. Todo iba bien, hasta que en la victoria de una pelea de gallos, su derrotado contrincante le grita lo siguiente: a ver si el gallo le hace el favor a tu mujer. José Arcadio se enoja tanto que le mata. Después de muerto su amigo, obliga a su mujer a consumar el matrimonio, diciendo que ningún hombre moriría por esa causa. Posterior a eso, ocurren extrañas apariciones que obligan a este matrimonio a irse a otra tierra. Así es donde llegan a Macondo, pueblo fundado por los visionarios Buendía. Ahora pasaremos al tema principal. Es importante tener en cuenta que esta es una radiografía de una sociedad, en este caso Macondo, un pueblo del que se habla de su nacimiento, apogeo y decadencia, una familia destinada a la soledad y a la destrucción. En lo que corresponde a los temas secundarios, tenemos 5. El primero, la creencia de las relaciones matrimoniales prohibidas, es decir, esta creencia que tenían los Buendía acerca de la colita de puerco por casarse entre primos. Siguiente, la fundación de Macondo, cuando los Buendía llegan y se van de su origen, de su aldea, para buscar un mejor lugar. Después, la influencia de los gitanos y Melquiades en los Buendía. Luego, tenemos la destrucción de la familia Buendía, es decir, de sus descendientes. Finalmente, la genealogía y las costumbres de esta familia.
Es importante que entendamos el árbol genealógico de la familia Buendía. Como personajes principales tenemos a Úrsula Iguarán y a José Arcadio Buendía, que bien recordamos son la estructura de nuestra novela. Nuestros siguientes personajes son los secundarios. Aquí podemos ver a sus hijos y descendientes. Por ejemplo, tenemos a Amaranta, Remedios Moscote, Aureliano, Pilar Ternera, José Arcadio, Rebeca, entre otros. Les dejaremos una imagen para que puedan verlos más. Es importante ubicar el microcontexto y el macrocontexto. En el microcontexto tenemos a Macondo y en el macrocontexto a Colombia. Tiempo podemos ubicar al cronológico como una línea, todo seguido, en el que pasan 100 años, desde que se casan los personajes principales hasta la decadencia de la familia. El histórico corresponde a la época republicana en Colombia. El lenguaje podríamos describirlo como expresivo. El lenguaje de los personajes lo atribuimos a la cultura en la que vivieron. La obra corresponde a 18 capítulos. Para hacer más amena la lectura, hay que ubicar los datos curiosos que corresponden tanto a la creación de la obra como a la obra en sí. 100 años de soledad nace a partir de una revelación. García Márquez, a sus 15 años, regresa a Aracataca, lugar de donde es originario, con su madre, a vender la casa de sus abuelos. Al bajarse del tren, mientras atravesaba la plaza solitaria, el jovencito pudo comprobar la enorme diferencia entre las imágenes idealizadas de la infancia y la realidad de las casas, carcomidas por el tiempo y la pobreza. Es decir, pudo darse cuenta de la diferencia entre sus recuerdos y lo que actualmente podía ver al regresar a Aracataca. Como segundo dato curioso, aparece una canción afroamericana llamada 100 Years of Solitude, un lamento de esclavos del sur. Además, hay un corto de cine mudo en el que un soldado de la guerra civil frente al pelotón de fusilamiento recuerda su vida fugaz. Nuestro tercer dato curioso es que el autor tardó 15 años en escribir el libro, aunque decían que solo fueron 18 meses. Macondo, el pueblo donde se desarrolla nuestra novela, es el nombre de una finca bananera cercana a Aracataca, el pueblo natal de García Márquez. La muerte y la guerra son los temas fundamentales en 100 años de soledad. El personaje del coronel Aureliano Buendía está basado en el Che Guevara y en su abuelo Nicolás Márquez, que también fue coronel. El novelista era un gran admirador del poeta nicaragüense Rubén Darío, con quien compartió la experiencia de conocer la nieve en la infancia. Márquez se crió con sus abuelos y sus tías en una gran casona. A partir de esto, se inspira en la estirpe de los Buendía y a la vez, las mujeres de su familia fueron quienes le transmitieron esa visión intimista, hogareña y repleta de fantasmas que volcó en su obra literaria. El personaje de Úrsula es un homenaje a su abuela, una guajira descendiente de gallegos que acogía a los muertos con la misma naturalidad que a los vivos. Finalmente, para García Márquez, el libro 100 años de soledad no fue ni su favorito ni tampoco el mejor. Pues con esto nos despedimos, de verdad espero que les haya gustado y los invito a seguir leyendo a García Márquez y sobre todo que sigan visitando nuestro canal para más información. Recuerden que hay cosas difíciles de leer y así nosotros les ayudaremos a analizar libros.